Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Retén con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. La pregunta de siempre, amigo. En esta tarde se está grabando esto un sábado. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte en la ciudad sin agua el día de hoy, pero a pesar de la falta de agua, estamos súper felices porque yo creo que el podcast ya hoy llega a su cima porque no hay manera de superar el invitado que tenemos el día de hoy. Desde el primer episodio como que imaginábamos poder tenerlo y hoy lo tenemos, así que súper felices. No necesita ni que lo introduzcan. El día de hoy estamos con Juan Diego Vázquez. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias. Oye, me voy a creer todas esas buenas palabras que están diciendo de mí. Les agradezco mucho la invitación y yo contento. Yo por lo menos, mira que esa, siempre pienso en, ahora que ustedes están en verano y yo me estoy cagando de frío acá en Cúcuta, en Panamá, pero creo que me está yendo mejor a mí por lo menos hoy que si tengo agua. Eso es mucho lo que, Eh, parte de lo que tenemos que resolver en Panamá, ¿no? sí, 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 de verdad que sí. Es parte de un balance, te diría yo. Por lo menos ahorita, sabes que estamos en época de festival. Estamos en época de salir, pero nos falta el detalle con el agua, pero bueno, no se puede tener toda la vez, así que una de cal, una de arena. Sí, sí, es una tarea pendiente, pero poco a poco esperemos que vaya mejorando la situación. Juan Diego, para empezar, queríamos echar para atrás el tiempo un poquito, y como que hablar un poco sobre tu trayectoria, que ha sido increíble. Bueno, si no estoy equivocado, fuiste el diputado más joven electo en la historia del país y desde entonces te has convertido en ser uno de los personajes políticos, bueno, eh, figuras políticas más predominantes del país, si no la más predominante. Em, Cuéntanos un poco sobre, es que suena un poco como, o sea, loco poder decir que te graduaste y empezaste a recaudar firmas de una vez. ¿Qué fue la inspiración detrás de ese camino? Eh, ¿Cómo decidiste en entrar o seguir el camino de la independencia y de postularte por la libre postulación? ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo llegaste como a hacerlo tan joven y qué crees que fue como la clave del éxito? Bueno, Luis, lo primero precisar, yo soy el independiente más joven que se ha electo en la asamblea. Hubo un diputado, creo que en el 2009, que ganó con un año menos que yo gané con 22, esa persona creo que ganó con 21, pero Oh, estaba en wow. un partido político, porque no lo hace malo ni nada por el estilo, pero soy la persona más joven independiente y fui la más joven de mi asamblea en ser electo. Y esa elección en el 2019 también fue el diputado más votado en el país. Entonces tenía esa doble condición que es rara de haber no solo sido él él por sí ya era el candidato más joven en la elección anterior para diputado, gané y como el candidato más joven me volví el diputado más joven, pero además tuve la dicha, la bendición de Dios de ser el diputado con más votos que entró a la asamblea en el 2019. Si tengo que recordar y decirte cómo fue el proceso, pues lo hablaba ayer y sé que es algo que vamos a hablar más adelante, de cómo se están transformando las reglas del juego para las elecciones próximas, pero hoy parece difícil para tal vez ustedes, que son un poco más jóvenes que yo, pensar, pero como tú lo acabas muy bien de decir, Luis, cuando yo comencé a buscar firmas en el 2018, yo era un estudiante universitario más. Como los cientos que hay en el país, como los miles que hay en el país, yo era uno más. Mi mamá, mi papá nunca han hecho política, mis abuelos nunca hicieron política, en mi familia no hubo, no hay otra persona con trayectoria o camino o siquiera afinidad, voy a decir, con hacer política. Entonces, yo era alguien que aparecí literalmente de la nada a caminar el que es todavía el circuito más grande del país, San Miguelito, que elige 7 diputados, tiene 9 corregimientos. Además de en esos 9 corregimientos, hay 2 de los corregimientos con más personas pobres en el país. Hay un estudio de hace algunos años que habla de los 10 corregimientos con más personas pobres o en situación de pobreza.
2 de esos corregimientos están en San Miguelito. Ustedes pueden imaginarse la realidad social a la que yo me enfrentaba como candidato joven. Y lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de los partidos. Para tratar de resumirte todo en las menos palabras posible, yo tenía un reto. Y eso es algo que, y para mí esa es la parte más importante de la historia, o la más interesante. En el 2019, muchachos, cuando yo fui a votar por primera vez y pude votar por mí. Y no solamente votar por mí, sino gracias a Dios, pues, verme electo como diputado. Y lo digo porque para mí esa era la condicionante o la situación en mi cabeza que me obligó a correr, porque yo, que había tenido la oportunidad, que fue muy importante en mi decisión y en mi entendimiento de la realidad política y nacional, yo cuando estaba en la universidad, yo estudié Derecho en la USMA y Criminología en la UIP, con los compañeros de la USMA, con los compañeros de la Nacional, con los compañeros de la UIP, con los compañeros de la Latina, creo, y con algunos otros grupos sociales, con algunas organizaciones en el país, presentamos ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que buscaba combatir la corrupción. Entonces, yo tuve un año yendo casi todas las semanas a la asamblea a ver los debates, a conversar con los diputados, a convencerlos, a hablar del tema, ir a las noticias, etcétera. Entonces, yo sí me empapé bastante bien de qué era la asamblea, cómo funcionaba. Y cuando yo, en medio de este proceso, dije, oye, Juan Diego, y en el 2019 hay que ir a votar, hay que coger presidente, diputados, alcaldes, representantes, todo. ¿Tú por quién vas a votar? Y cuando recordaba que yo había conocido a los diputados, todos de esa época, que estaban en la asamblea en ese momento por San Miguelito, yo decía, esta gente, ninguno me representa. Yo quisiera pues alguien distinto, alguien diferente, con otras ideas, con otra forma de hacer las cosas. Y no había nadie, la verdad, le digo con mucho respeto y con mucha humildad, no había nadie que yo dijera, oye, me siento representado, porque, y lo digo hoy, es difícil, para mí es imposible, no es difícil probarlo, pero si hubiese habido alguien que hubiese dicho, no, yo voy a correr y yo me hubiese sentido identificado, yo no compito y apoyo a esa persona. Pero como no hubo nadie, yo un día tuve la idea loca de decir, oye, Sena Matilde Gómez fue electa diputada independiente en el 2014 en el circuito 87, que es diferente a San Miguelito, pero al final es una similar situación. ¿Por Sí. qué yo no puedo competir? Pero ahí comienzan las dudas. Ana Matilde Gómez, por amor a Dios, es una mujer con una trayectoria mucho más importante que la mía para cuando ella compitió. O sea, ya cuando ella Ujú, compitió, ella ya había sido la primera mujer procuradora de la nación, que es básicamente la abogada más importante del país. Ella fue esa posición. Entonces no es como que era una aparecida, la gente la conocía. Yo creo que mucha gente la recordaba y la recuerda como una persona recta, firme, íntegra. Entonces eso obviamente era una ventaja para ella. Yo aparecía como un niño de 22 años que competía con, como tú lo acabas de decir, el título de la USMA, porque no me había graduado de criminología todavía, pero de abogado estaba recién graduado y eso es lo que yo podía ofrecerle al país, a San Miguelito. Pero gracias a Dios, pues, se hizo el milagro, como yo siempre digo, hubo un trabajo enorme que se hizo con mis amistades más cercanas, con mi familia sobre todo, caminábamos todos los días, lluvia, sol, y gracias a Dios la gente de San Miguelito creyó, y creo que sigue creyendo, que la buena política sí es posible, que ese era y es el mensaje como inicial que siempre estuvimos llevando. Y creo que se ha traducido perfectamente en la impresión del pueblo, en la impresión de la gente. em, creo que justo para en ese, digamos, bloque del 2019 hasta el 24 era sabido quién era, digamos, ese representante, a tal grado de que no te voy a pedir que te acuerdes, pero tú y yo tenemos una foto frente a mi casa cuando se estaban pidiendo las firmas de la bancada. En esa instancia estábamos con Walkiria Chandler. Imagínate. este, y algo que justamente te quería preguntar, porque digo, creo que era inevitable darse cuenta de que vivía una persona de 22 años con ese grado de carácter. Y ponte, incluso si uno toma lo que uno veía en redes, pues, ¿sabes?
hoy en día creo que nadie está a salvo de lo que vaya a salir en redes. Y te digo hasta tal vez de una forma más jocosa, pues, Rupirio está pasando vergüenza, yo acá le uso el sticker de WhatsApp en el que está frente al presidente de la asamblea con el sombrose reclamándole. Esos son cosas que se quedan dentro de la gente, pero Claro, mi pregunta va más por el tema del carácter. Yo quiero saber si ese carácter fuerte que uno tiene que tener en un espacio tan pesado como lo es la asamblea, con gente que tiene tantos años ahí, con gente que es claro. tan fácil, que va a ser opositora, incluso sin escuchar lo que tú vas a decir. Antes que tú le digas, ellos están en contra. Entonces, yo quiero preguntarte si es que, digamos, ese carácter fuerte que uno tiene que tener, eso, digamos, que ya venía más innato dentro de ti, o tú sientes que se fue desarrollando al paso del tiempo en el que tú veas cómo se manejaban las cosas dentro de la asamblea. Mira, tu pregunta, Juan, es una pregunta bien interesante y creo que es de las cosas que si bien la gente podrá pensar, creo yo, no sé, es de la que menos yo hablo porque pues, no me preguntan, pero sí creo, si me preguntas a mí, es una, voy a llamarle una virtud que en mí se ha ido creando y generando, pero que sin duda, como tú dices, tiene que haber un componente de que lo traía yo como parte de mi personalidad, producto tal vez de lo que viví en mi niñez o lo que sea, porque sí, yo llegué a la asamblea. Yo creo que alguien que decida a los 22 años correr a diputado independiente en San Miguelito contra las estructuras partidistas y que salía a caminar en muchas ocasiones a buscar firmas, yo y mi mamá solos, por cualquier calle de San Miguelito, en cualquiera de los barrios que hay, es alguien que tiene un nivel de, yo le llamo, me gusta llamarle determinación, también hay un nivel de valentía, de atreverme a hacerlo sin Total, que pasara. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que yo quisiera dejarles de salida. Yo nunca pensé cuando salí a buscar firmas, oye, ¿qué pasa si pierdo? Y ojo, en una elección, se los digo, las probabilidades de cualquier persona son más para perder que para ganar. Eso es una realidad, porque gana uno. Entonces, las probabilidades de perder son siempre mayores. Pero a mí eso, que sabía que era real, yo créeme que estaba todo menos seguro que iba a ganar, pero a mí eso no me paralizaba, porque yo no lo hacía pensando solamente en ganar o perder, sino porque creía que era lo correcto. Y por eso yo todos los días me paraba y avanzaba. Te voy a contar cómo fue mi entrada a la asamblea, que creo que fueron, si me preguntas a mí, esos 6 meses, como todo en la vida, ¿no? Esos 6 primeros meses cuando yo entré, creo que tenían que marcar el impacto de qué clase de persona iba a ser yo y por tanto qué camino iba a tomar. Porque sí, uno, yo entré con un discurso y con un mensaje, con una meta, con unas metas muy claras en cuanto a que yo quería lograr si llegaba a la asamblea, que fue lo que intenté empujar por los 5 años que estuve. Pero yo no te voy a mentir algo que no sabía yo, y tú lo acabas de decir muy, muy bien, pero quiero yo poner más datos a la orden tuya y de tu audiencia. La persona más joven en la asamblea era yo, como hemos hablado, y la persona mayor en la asamblea me llevaba 61 años, que era la honorable diputada Mayín Correa, del circuito Ahora 84. ¿Por qué lo digo? Porque ya comienza a ver la brecha que hay. Pero además de eso, la media de edad de la asamblea en la que yo participé estaba más cerca de a donde la diputada Correa que a donde mí. Es decir, salvo Gabriel, Edison, Génesis, Julio Mendoza, Pedro Torres, que eran los diputados, si no me equivoco, más jóvenes que había entre varias bancadas. El resto de los diputados eran diputados todos arriba de los 40, la mayoría arriba de los 50, y que la conversación cuando yo recién entré, y esto es importante decirlo, porque aquí es donde comienza uno a, dicen que el hierro se mide en el fuego, y ahí es donde yo, por eso le digo que esos primeros meses eran importantes, cómo yo actuara. Porque los primeros mensajes que yo recibí de la partidocracia, los primeros mensajes que yo recibí de los diputados que del día uno, como bien tú dijiste, venían a oponerse a mí porque entendían y entienden, y no me da miedo decirlo, que yo represento el fin de la era de ellos, y no por mí, sino por la gente que quiero que conmigo, y hasta no conmigo, pero que la gente que cambiemos a la gente, que cambiemos al sistema, ellos entienden que si el sistema cambia, ellos se van con el sistema viejo. Entonces me veían como un enemigo, me veían como algo raro, me veían como algo que había que destruir o que sí, detener.
porque si no podía poner en riesgo la estabilidad de ellos. ¿Qué recibí yo? Tal vez ustedes no lo recordarán, pero es una realidad. Yo, gracias a Dios, tengo esa, no sé si buena o mala costumbre de que yo, para mí cada día es un día distinto. Entonces yo no me pongo de que, uy, este tipo me dijo eso ayer y como que me pongo Eh, triste, pero cada día es una guerra, ¿no? A mí me decían, ustedes saben, chiquillo, al inicio, Benicio Robinson me inventó que yo era infantités, que hoy en día todavía no sé qué significa, pero algo de sí debe ser. A mí Yo no quería sonar ignorante, A mí yo una tampoco. vez Roberto Ábrego, que era diputado de Chorrera del PRD y que era presidente de Credenciales, fue presidente luego de Comercio. Cuando yo estaba en mis primeros meses, yo era parte de Credenciales, la comisión, que nos tocaba aprobar o no a los directores que nombraba el gobierno en ese momento de Nito Cortizo. Nos citaban a las 2 de la tarde, yo llegaba a las 2 de la tarde y a veces la comisión arrancaba 1, 2 horas más tarde y obviamente los medios empezaron a ver que había este diputado solo, sentado, a veces llegaban otros compañeros y yo le reclamaba a Roberto y le decía: "Roberto, es que a mí no me importa si es a las 2 o a las 4, pon la hora que quieras, pero ven a trabajar a tiempo". Y la respuesta de él una vez en público, no fue que me lo dijo a mí en secreto, en público fue: "Es que él cree que esto es una escuelita". Cuando yo me preguntaba, ¿cómo es un insulto? O sea, ¿cómo tú estás mal por llegar puntual? O sea, entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque los mensajes que yo recibía día con día es: tú eres el problema, tú eres el problema, tú eres el problema. Y quiero que ustedes se imaginen, no los conozco tanto, pero si ustedes tienen un trabajo o en cualquier ambiente en el que estén, en la universidad, no sé, imagínense estarse bañando todos los días para salir de su casa, tal vez cansados, o porque fueron a una fiesta ayer, o porque simplemente tienen sueño y tienen pereza. Y estar pensando en que tú vas a llegar a tu trabajo a recibir a la mayoría de tus compañeros, porque son 71 diputados y solo había 5 en mi bancada, y que todo el resto de la gente lo que quisiera era mirarte mal, insultarte, decirte chiquillo, achicopalarte, minimizarte, humillarte, de una u otra forma. Porque, como les digo, yo a veces, y muchas estas cosas que les cuento son públicas, o sea, ustedes las pueden buscar y las van a encontrar, pero a veces había mensajes, había frases que se me decían en privado, en la cafetería, cuando me pasaban al lado, pero todo estaba, y yo hoy lo tengo clarísimo, en ese momento no lo tenía tan claro, pero lo tengo clarísimo, todo estaba dirigido a romperme la mente. Todo estaba dirigido a que yo dijera: "Puta, si nadie va a llegar temprano, yo tampoco voy a llegar temprano, y llego tarde, y me vuelvo uno más". Eso es lo que ellos querían, era lo que han hecho con tanta gente, y lo que lamentablemente sigue ocurriendo hoy en la asamblea, es que poco a poco el sistema te va como pegando para que tú te canses y digas: "Está bien, pues, yo no voy a temprano, voy a tarde igual", y que tú después digas con eso: "Bueno, yo no voy hoy y sigo cobrando", que es lo que pasa hoy todavía en la asamblea, y que te vayas como volviendo uno más, y cuando estás allá adentro, ya no tienes cómo salir. A después decir: "Está mal esto, está mal esto, está mal lo otro", porque cuando menos te das cuenta, tienes un fajo de la plata de la gente en el bolsillo tuyo. Entonces, esos fueron momentos difíciles en los que yo me enfrenté. ¿Y por qué siempre me gusta hablar de este tema? Porque si bien yo lo viví en un ambiente súper hostil y súper tóxico, estoy seguro que ustedes dos, si trabajan, y la gente que nos escucha, que si es joven y trabaja, también lo vive. Porque es una hostilidad que está usualmente dirigida a la gente joven. Es un, le llaman creo que edadismo, en el que la gente adulta, solo por ser adulta, siente que es mejor. Eso es falso. Y el mejor ejemplo, y ahí lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, el mejor ejemplo fui yo en la asamblea. Yo era el más joven y yo estaba lejos de ser o el más ridículo, o el más ignorante, o el que menos sabía. Creo que muchas veces fui el que mejor conocía el reglamento, el que más preparado iba a los debates, mientras había gente allá gritando, gente agarrándose a golpe, gente. Entonces, son cosas que de mí no viste. Entonces, la edad, sí, claro, te da muchas veces experiencia, muchas, no siempre. Porque la experiencia puede ser buena o puede ser mala. Pero discriminar a alguien o ser tóxico con alguien porque él es más joven y el chiquillo son formas de atacar a alguien y que lamentablemente lo digo, tenemos que soportarlas. Pero yo una vez lo soporté, miren los videos al final. Porque a mí al final, cuando vino la mina, que fue tal vez de las peleas más grandes que yo tuve, o cuando vinieron otras luchas, porque nadie me decía chiquillo. Ellos ya decían: este pelado puede ser mi nieto o puede ser mi hijo, pero no es un chiquillo cualquiera. Entonces ellos ya, el debate cambió. Ya no es un chiquillo porque ya yo sé que este tipo tiene garra y que va para encima. Pero sí era importante para mí entrar con firmeza al inicio para que ellos supieran quién era aquí. claro. Y me quedo con
con la frase que mencionas que ellos veían como que peligro en tu imagen y que tú eras como una amenaza para ellos, que dijiste que eras como el símbolo del fin de la era de ellos, de la era partidista. Y para la siguiente pregunta, hice un poco saqué un poco de datos porque en la universidad, siempre en las clases de ciencias políticas, todo fundamentado con datos, todas las observaciones, pero siento que en Panamá no hay muchos datos políticos por ahí, entonces cuando los encuentro me gusta utilizarlos y referir a ellos. Eh, He estado siguiendo las encuestas que ha hecho Doxa y hay mucha información interesante, ¿no? Creo que vamos de lo que se ve en las encuestas, pudo como que captar una tendencia política sumamente importante, que es que más del 93%, 83%, disculpen, del público se considera independiente y como que no se alinea con ningún partido político. O sea que hay una falta de adherencia fuerte a los partidos políticos y sería interesante ver cuál sería como el antes y después de que tú llegaste. O sea, cuando Claro, tú entraste, cuál era esa adherencia y después cómo quedó. Porque estoy seguro que rompiste mucho con, con esos paradigmas del partidismo y le diste a ver a la gente que hey, hay otra manera, otro alternativa. camino, ¿no? Em, entonces, sí, pues ustedes pueden sacar 19 curules, si no me equivoco, y bueno, creo que con Betzera y otro independiente eran 21 que salieron, ¿no? En la 20. asamblea. O sea que hubo mucha legitimidad en la última elección hacia el trabajo que tú habías hecho y hacia la promesa de la libre postulación De acuerdo. para hacer un cambio en el gobierno. Entonces, reflexionando en eso, y esta popularidad se ha mantenido, que aquí la encuesta dice que 93% de las personas son simpatizantes de ustedes, em, pero eso como que no siempre se alinea con la aceptación, porque si vemos a la aceptación es un poquito más baja. Ustedes se mantienen de terceros, si los vemos en comparación a los partidos, con RM primero y CD segundo, y después ustedes de terceros con mayor tasa de aceptación. Y eso estoy seguro que simplemente por la gente asocia a RM y al CD con Martinelli, que ahorita mismo hay que aceptar lo que es la figura política más popular del país y después le sigues tú, de hecho. Entonces, bueno, lo que quiero preguntar es que hay como que buena perspectiva de Vamos como partido y creo que viene un momento muy importante en las siguientes elecciones de cómo ustedes se van a redefinir, ¿no? Claro. Porque por un lado tienes mantener la independencia y la imagen de lo que es ser un diputado, un actor político elegido de manera o a través de la libre postulación. Y la otra es ser un movimiento político que puede llegar a consensos y pasar cosas a través del pleno. Entonces, la pregunta es como que para las siguientes elecciones, ¿ustedes van a mantener el modelo actual, que no son partido y son como una colección de independientes que permite que ellos puedan expresar su criterio propio, como lo vimos con el tema de la caja, que hubo gente que votó en perspectivas diferentes? ¿O ustedes van a tratar de cementarse como un partido para poder como que llegar a consensos y tener una bancada más fuerte que pueda pasar legislación en la asamblea, ¿no? Yo creo que la pregunta es bien interesante y mezcla muchos puntos para poder yo responderte de la mejor forma posible. Lo primero es aclarar tal vez algunos asuntos. Yo no creo que si por ser un movimiento político o una organización política independiente o ser un partido, yo no creo que necesariamente eso tiene que ver con la construcción de consensos, ni internos ni externos. Porque si bien, como tú dices, en Vamos no hay una
como te digo, una plataforma ideológica, como podría tal vez entenderse, si hay una plataforma programática muy, muy clara, y los invito a verla. Nosotros desde la campaña, no ahora, publicamos una serie de compromisos éticos que me parecen bastante como específicos y claros, pero además unas líneas de acción en seguridad, en anticorrupción, en agua potable, en educación, en salud pública, en urbanismo, en descentralización, en muchos temas, y que eran leyes o propuestas específicas que en el caso de la Asamblea, por ejemplo, los diputados se comprometían a hacer. Entonces, no es un tema de, hizo yo, también creo que usted quiere hablar de eso más adelante, con mucho gusto, pero voy a traerlo ya al tapete. El tema del subcontralor es que no importa si Pregunta. fuésemos una coalición, como somos hoy independientes, o fuéramos un partido, lo que está bien y lo que está mal. Y no soy yo el que lo define. Es producto del compromiso que ya se había conversado. Entonces, cuando tú ves los principios y los valores de la coalición, que los candidatos, hoy algunos diputados, alcaldes y representantes, en su momento todos los candidatos, los que ganaron y los que no, resultaron favorecidos, firmaron, habla de uno que es medular, que es poner al país por encima de los intereses personales. Cuando tú ves el perfil del candidato del gobierno, ¿y por qué digo del gobierno? A Omar Castillo en el pleno de la Asamblea lo presentó Dana Castañeda Guardia. Entonces, cuando tú tienes a la propuesta del gobierno para ser subcontralor, la figura de alguien que en el 2014, escúchenlo bien, fue condenado por el Tribunal Electoral por usar fondos públicos en su campaña para diputado de Penonomé y le quitaron la curul, que fue a elecciones nuevamente y la perdió. Yo no me explico cómo alguien con ese nivel de prontuario pensamos puede ser idóneo para desde la Contraloría fiscalizar precisamente el uso de fondos públicos. Alguien que evidentemente ya los ha mal utilizado para su interés. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo entiendo la pregunta y te la voy a responder, de que si una coalición de independientes o un partido, pero es que no importa el tipo de organización. Yo no pertenecería ni a un partido, ni a una coalición de independientes que no puede con claridad señalar eso como un acto negativo, contrario a los intereses del Estado o de la nación o del gobierno, de las personas, y por tanto condenable a lo interno de cualquier organización. Y también, esperaría yo, de la ciudadanía para con las autoridades que tomaron esa decisión. Porque mucho se habla del diputado nuestro que tomó esa decisión, que está además suspendido en este momento de la bancada. Pero otros, creo que 45, votaron con él, que merecen el mismo escarnio. Porque no es que porque uno no está bien o está mal. Dicho esto, nosotros elegimos una directiva transitoria en Vamos hace unos meses, de la que yo soy presidente, y Ujú. la tarea principal que tenemos es identificar las oportunidades, los retos, las cosas buenas y malas de la opción de o mantenernos, como tú dices, una coalición independiente, mejorando cosas, pero mantenernos en ese mismo modelo, o transitar al modelo formal de un partido político como lo exige o lo reconoce la ley electoral, que son las condiciones que pues son un montón, pero que ahí está. La decisión para nosotros iba a estar basada o debe estar basada en lo que sintamos como grupo, los que lo formamos, las autoridades electas, la directiva, los candidatos que no salieron electos, los voluntarios, tenemos cientos de voluntarios que trabajan con nosotros, y también, por supuesto, consultar a la gente, esa de la que tú hablaste, que sale en las encuestas, que nos quiere, que simpatiza con nosotros y preguntarle, oiga, vecina tal, de tal calle, en tal barrio, ¿usted qué piensa? Y al vecino tal, ¿usted qué piensa? Y al vecino tal, ¿usted qué piensa? Porque al final, en política, claro que los movimientos y los líderes tenemos que tener posiciones para tratar de guiar a la gente, pero hay que escuchar también la idea de la gente de por qué un camino u otro puede ser mejor o peor, en su opinión. Lamentablemente, y aquí estoy mezclando otro tema, producto de lo que se está aprobando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Claro. yo tengo que decir con toda claridad, el modelo sobre el que se basó poder hacer Vamos, es decir, que personas no inscritas en partidos políticos, que tenemos por constitución los mismos derechos que los que están en un partido, y sé que suena tonto aclararlo, pero aparentemente hay que aclararlo. Los panameños que están en un partido tienen los mismos derechos que los que no estamos en un partido. No somos que unos mejores que otros, ni somos unos más bonitos o más feos, somos iguales y tenemos los mismos derechos.
entre otros los derechos políticos. ¿Y cuáles son? Elegir y ser elegido. Entonces, si un panameño o una panameña que está en un partido político puede competir en San Miguelito en una lista de 7 candidatos, ¿por qué un independiente no? Entonces, lamentablemente lo que se ha aprobado es que los partidos se queden con las listas, que los partidos se queden con lo que el panameño más ha cuestionado, el cociente, medio cociente y residuo, y los independientes se quedan con otras reglas del juego que evidentemente van en contra de la democracia y de la igualdad de condiciones. ¿Por qué lo dejo así tan claro? Porque las reglas que se aprobaron me harían a mí, Juan Diego Vázquez, imposible que si yo quiero regresar a la Asamblea por San Miguelito, yo pueda hacerlo en conjunto con, por ejemplo, Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes, Luis Duque y Yareli Rodríguez, que son los 4 diputados que sacó Vamos en San Miguelito en la última elección. Mm. Y la parte más grave de esto, y lo he dicho 1000 veces y lo repito hoy, les agradezco este espacio y la pregunta, eso no es un ataque contra Vamos, eso no es un ataque contra los independientes, es un ataque contra el ciudadano. ¿Por qué? Cuando yo corrí a diputado, que corrí solo, y que solo le gané a los de los partidos en San Miguelito y en el resto del país. La gente, lo que tenemos que entender los políticos, y yo creo tenerlo muy claro, la gente es la que vota. Cuando yo gané de diputado, sí, yo fui el diputado más votado, y qué cool, pero ganaron 35 PRDs, 3 en San Miguelito. Lo que digo es, ese pueblo de San Miguelito, que votó por mí un montón, pero que también votó un montón por el PRD, dijo 5 años después, ahora yo no quiero. Ahora yo quiero 4 independientes y un PRD, que es lo que hay en la Asamblea ahorita, además de los otros diputados, ¿no? 4 independientes y un PRD. Y le quitó la curula al CD en San Miguelito, y se la quitó al panameñismo en San Miguelito, y se la quitó al molinero en San Miguelito. ¿A dónde quiero llegar? Si en el 2029 el panameño quiere 71 PRDs o 71 RM, tiene que tener la opción o la forma de elegirlo. O si quiere 71 independientes, también. Pero no puede ser que los partidos políticos se sientan a definir 4 o 3 años antes de la elección quiénes pueden ganar y cómo pueden ganar, porque eso es querer ganar el juego antes de siquiera competir. Y eso es quitarle a usted, a ustedes dos y a la gente que nos está viendo, quitarle la oportunidad de votar, porque así como hubo gente que votó plancha por Vamos, hubo gente que votó plancha por un partido. ¿Quién estaba obligado a votar por Vamos? Nadie. La gente fue a votar por quien quiso. Y así como hay gente que tal vez dirá que Vamos no era lo que esperaban y están decepcionados, hay gente que sí le ha gustado, a donde quiero llegar es que el panameño, el ciudadano es el que tiene el derecho a votar y eso están coartando. Para concluir, que he dado mucha vuelta. Si yo entonces veo en riesgo, como creo que está, lo digo con claridad, la posibilidad de que los panameños que queremos trabajar en la política de una forma distinta, diferente, yo llamaría buena, íntegra, honesta, no digo perfecta, porque hay errores, siempre hay errores, pero distinta. Queremos organizarnos, nos han impedido hacerlo o nos quieren impedir hacerlo sin estar en un partido político, lo que es, dejo claro, inconstitucional e injusto, porque yo tengo los mismos derechos que los panameños y panameñas inscritos en partido, pero me los quieren quitar. Si me los quieren quitar y lamentablemente la Asamblea aprueba o mantiene el texto aprobado, nosotros como vamos, sin duda alguna, ya que estamos decididos, y lo dije yo antes de irme a estudiar, decididos en mantenernos en la política, lo más probable tendremos que pensar en hacer un partido. Porque de lo contrario, va a ser imposible lograr tener diputados, porque si yo corro en San Miguelito, voy a tener que correr solo. ¿Y qué voy a hacer con los otros diputados? Que ya la gente escogió, no es lo que yo quiero. Ya la gente los escogió, ya la gente dijo, oye, me gusta. Y si la gente quiere volver a escogerlo, no, tengo que salir yo a buscar mi voto solo y ponte que les gane yo a ellos, o que me ganen ellos a mí. Pero ¿por qué si la gente los quiere a todos? Entonces, lamentablemente, en ese camino o en esta decisión y sobre estas circunstancias es que estamos teniendo esa conversación. Tienes aquí al hater número uno de cómo funciona la forma de elegir, y me voy a enfocar más que todo a la parte de los diputados. O sea, creo que todos llegamos a hacer simulación de votación cuando estábamos en la escuela, pero te puedo decir, Luis y yo tuvimos nuestra primera elección en el 24, y a mí, te lo juro, no me cabía en la cabeza el concepto de, bueno, que si tú votas
por un diputado de un partido, tienes que escoger 3, tiene que ser todo ese partido, o si no, solamente ese gancho. O creo que hasta el día de hoy, a mis 23 todavía años de edad, nadie me puede explicar con claridad el tema de el cociente, el medio cociente y el residuo. Entonces, me quedo genuinamente con una frase que dijo, tuiteó el diputado Bloise, que lo tuvimos aquí en el canal, de hecho, el tercer capítulo, si no lo han visto, vayan a verlo. Que él decía, quieren ganar antes de las elecciones. Y eso yo lo voy a juntar con lo que estábamos hablando al principio. Nos estamos empezando a dar cuenta el, el, el reach, ¿cómo podría decirlo? El alcance que está teniendo el movimiento de la bancada. O sea, mira el tiempo de antelación con el que se están haciendo estos movimientos. Así es, Y nos damos cuenta también que no es una lucha que se está dando ahorita solamente en la asamblea. Digo, justo lo hablábamos antes de empezar. em, yo incluso lo ves en redes sociales. Ponte, tú no, es imposible que tú estés aquí en Panamá em, viendo, digamos, TikTok, por ejemplo, y ves un TikTok de la alcaldesa Irma con todo este tema de la basura que ella recoge y cómo a las 2 horas ya está lleno de basura otra vez, y haces un scroll y ves uno de su like criticándola. Con lo que yo me quedo por suerte, y genuinamente que es lo que a mí más me llena, son que los comentarios del TikTok de Zulay igual están llenos de comentarios como tú representaste tanto tiempo a San Miguelito y no hiciste nada, aquí todos estamos apoyando a Irma, por favor, vamos a tratar de cambiar estas narrativas. O sea que dentro de todo, claro. el pueblo, que es lo más importante de esto, sabe y Sí, tiene, claro. digamos, esa percepción positiva de ustedes como figuras y, bueno, como ya elaboramos el tema de el cambio que quieren hacer al momento de elegir y bueno, el futuro de la bancada y todo esto, quería entonces transicionar al otro gran tema que habíamos discutido anteriormente y es, bueno, el de la basura de San Miguelito, porque dándotelo como impresión, ni siquiera queriendo ponerlo en palabras lindas, eh, de verdad llama demasiado la atención que no dejen trabajar, ¿sabes? O sea, Claro. a mí me frustra ver gente que de verdad tiene intenciones de hacer las cosas bien y que estos sean los resultados. Me explico. Ahora, yo no quiero pensar ni siquiera, antes de escuchar tus pensamientos y tu reflexión en eso, no quiero ni siquiera pensar en el peso que esto va a traer en la autoridad de aseo. Yo quiero entender que eventualmente va a tener que llegar más personal, porque yo nunca había visto, en el corazón de Condado del Rey, nunca me había tocado que la basura pasara de noche y es algo que noté hace poco. Entonces, hay una implicación grande detrás de esto. Y digo, sé que la opinión de tu parte también va a venir mucho más involucrado a lo que esto representa políticamente, pero Claro. genuinamente es alarmante y te quiero ceder la palabra porque tengo esa curiosidad de ver ese take. Sí, mira, tú lo estás viendo bien. El asunto actualmente de los residuos en San Miguelito tiene 2 vertientes, o tiene 2 patas, que son, diría yo, bien, o sea, están obviamente pegadas, pero son bien diferentes. Vamos primero con la parte política. Y eso es algo que hay que dejar claro aquí, ¿ah? No hay un solo alcalde en los últimos 25 años que haya recogido la basura en San Miguelito. ¿Por qué? Porque había una empresa llamada Revisalud, con la que había un contrato y que era la que recogía la basura y que tenía un monopolio por contrato de la recolección de basura. Entonces, lo que había que hacer era o sacar a la empresa o garantizar que la empresa cumpliera con su responsabilidad. Hasta cuanto la empresa saliera, el contrato terminaba el 18 de enero del 2026, este año, y entonces tener una nueva empresa
o que la alcaldía, digamos, ya que iba a cobrar la tasa de aseo, contratara más gente para dirigir toda la operación. Esas eran las opciones, digamos, que había en la mesa. Irma, con el equipo que tiene, prepararon un plan para hacerle frente a la transición. Es decir, se va a revisar salud, va a pasar un tiempo en que llegue una nueva empresa, en ese tiempo alguien tiene que recoger la basura. Ese plan fue aprobado por el Consejo Económico Nacional, que es una instancia en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde está el Ministro de Economía y Finanzas, donde está la Contraloría, donde están otros ministerios, y que le dan viabilidad a, en este caso, una licitación especial o por procedimiento excepcional para contratar lo que eran 3 empresas para que hicieran ese trabajo temporalmente. Luego llega el director de la autoridad de aseo, y esta parte es importante, muy importante porque te das cuenta del interés detrás, y dice, falta una semana para que arranque para que se acabe el contrato con Revisalud. El municipio hoy no tiene refrendados los contratos en Contraloría para poder arrancar. Como no tienen refrendados los contratos, acuérdense de eso, no va a poder arrancar a trabajar, entonces va a haber una crisis de basura porque se va a revisar salud y no va a poder entrar el plan que la alcaldesa tiene. Nunca dicen si el plan es bueno, si el plan es malo, no. Y el plan estaba además coordinado con la autoridad de aseo. Lo que dicen es, oye, el plan no está refrendado por Contraloría. Y le arrebatan la función a Irma de una forma, a mi juicio, ilegal y todo lo que ha venido ocurriendo. Hoy la autoridad de aseo, hoy, no ayer, no mañana, hoy, y lo pueden escuchar de la intervención que tuvo el director de aseo, no yo, no Irma, el director de aseo dijo el jueves ante la Asamblea Nacional que él hoy, que está recogiendo la basura, juzgue usted si vive en San Miguelito, si bien o mal, yo no me voy a meter en eso, sin tener contratos refrendados con las empresas, que es la misma forma como lo hace en la ciudad de Panamá, donde ya le toca la recolección de la basura. Entonces la pregunta ahí sería para ustedes, para el país. ¿Por qué le dijeron a Irma que ella no podía hacerlo sin refrendo? Y ellos sí lo pueden hacer sin refrendo. O sea, ahí nos preguntamos, ¿es un dilema político? ¿Es un dilema jurídico? ¿Es un dilema de qué tipo? Porque claro, y aquí vamos a la parte, al puente. Imagínense que hubiesen dejado a Irma hacer el plan. Ya sea que el contralor hubiese decidido refrendar los contratos o ella hubiese arrancado sin el refrendo debido. Y que hubiese sido un rotundo éxito. O sea que hoy nunca vamos a saber. ¿Ustedes cómo creen que hubiese quedado Irma a nivel nacional, no solamente San Miguelito, y hubiese quedado la coalición a nivel nacional, no solamente San Miguelito? Son puntos que empezamos a ganar políticamente por las buenas gestiones de las autoridades que tenemos elegidas. Nosotros tenemos representantes en más de 10 corregimientos que a mi juicio hacen un trabajo excepcional. Cuando la gente ve eso, la gente dice, esto es lo que yo quiero, porque el anterior no hacía eso. Ellos no podían permitirse. ¿Y quiénes son ellos? La partidocracia tradicional. La gente, porque tienen que entender eso, compañeros, y la gente que nos está viendo. La política, lamentablemente, a la hora de elegir cargos, es un juego de ganadores y perdedores, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si este es el cargo que yo quiero, que es la alcaldía de San Miguelito, yo no puedo dar la mitad a Luis y me quedo la otra mitad yo. No, no. El que la gana, la ganó, y los que perdieron, perdieron. Entonces, cuando Irma le quita la alcaldía a los partidos tradicionales que la han tenido desde el fin de la dictadura y desde que se fundó el distrito, se acaba un momento en el que si Irma lo hace bien, después puede ganar la de Panamá, y después puede ganar la de no sé dónde, y después puede ganar la de no sé dónde. Porque por primera vez en la historia, Irma siendo la de Vamos, hay otros líderes independientes que no son de Vamos, y eso se respeta también, está Stephanie Arraiján, que es independiente, no es de Vamos. Hay una figura nueva en Chiriquí, por ejemplo, en David, el alcalde panameñista, es el primer panameñista en no sé cuántas décadas que le gana al PRD la alcaldía en David. Pasó lo mismo en Santiago, donde ganó un alcalde de Moca. En Colón ganó un alcalde independiente, Diogenes Galván. Entonces, claro, los partidos no pueden permitirse que esas personas, no solamente Irma ni Vamos, que esas personas lo hagan bien o sean bien vistas, que los partidos no vuelven a ganar. Pues les pregunto a ustedes algo. Si Irma
olvídense si usted cree que lo hace bien o mal, vámonos al 2029. Irma compite a reelegirse si quiere. Yo creo que le he escuchado decir, no estoy muy seguro, pero digamos que ella quiere reelegirse. ¿A quién va a tirar el PRD? Carrasquilla, que ya estuvo. Entonces la gente va a decir, espérate. Yo tuve a este señor que no hizo nada, tengo esta muchacha que digamos que tuvo la oportunidad de transformar cosas. ¿A quién ustedes creen que la gente va a coger? No hay que saber, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que la gente va a coger. Porque la gente, como bien lo dijo Luis antes, la gente vota bien. La gente no es tonta. La gente no quiere, nadie sale a votar pensando en que, ay, ¿quién va a joderme más la vida? No, y la gente le dan plata y se pone un suéter, y la gente le dan plata y dice que va a votar con no sé quién, pero si la plata mandara o si los suéteres votaran, Gaby Carrizo fuera el presidente de la República y no estuviera en su casa preso, investigado por corrupción. Entonces, claro, ellos necesitan que quedemos mal. Y por eso todo lo que se hace, que hay errores que se han cometido, sin duda, lo voy a repetir, se han cometido errores, no me da miedo decirlo, los cometí yo cuando fui diputado, los han cometido los diputados de la bancada Vamos en la Asamblea, los han cometido las autoridades locales en sus respectivas circunscripciones. Se cometen errores. ¿Saben cuál error no hemos cometido? Nadie nos ha dicho que nos hemos robado un centavo. Nadie nos ha dicho que nos hemos dejado de pagar el seguro social para robarnos la plata. Nadie nos ha dicho que yo tengo nombrada a mi mamá y a mi hermano y a mi papá y a mi tía. Nadie nos ha dicho eso. Entonces ellos no pueden permitirse que la gente diga, oye, olvidemos de la palabra mejor o peor. Yo no soy quien para jugar eso. No somos sin duda alguna diferentes. Eso es indiscutible. Entonces la gente dice, no, hombre, no, yo no puedo permitir que eso funcione. Ahora que tenemos 5 presidentes de comisiones, creo, 4 en la asamblea. Oye, los presidentes sesionan 1 y 2 veces por semana, cuando hay comisiones que no sesionan y que antes no sesionaban. Comisiones que están sacando proyectos todas las semanas de todos las, porque esa es otra, ¿no? Cuando tú eres presidente de comisión, tú sacas tus proyectos y los de tus amigos. Jorge Bloise, que es un diputado de Vamos, ustedes hablaron de él, que lo entrevistaron, en la Comisión de Educación ha sacado todos los proyectos, algunos se han rechazado, porque la gente vota, y él es un voto, la gente vota, y unos se aprueban, unos se rechazan, pero todos se discuten, los de RM, los de PRD, los de panameñismo, los de CD. Entonces, esa parte política sí quiero dejarla clara, porque es parte de qué? Del complot que hay entre, y por eso lo ves juntos. Porque si tú te preguntan y que Martinelli quiere a Gaby, yo pensaría que no. O a Varela, pensaría que no. Pero mira que en estos temas todos se ponen de acuerdo. Porque entre ellos saben ponerse de acuerdo. Entre ellos saben negociar con nuestra plata. Yo me sé sentar en la mesa. Yo fui diputado 5 años, muchachos. Yo tuve que hablar con diputados que no me caían bien, con diputados que me parecían malas personas, pero mi trabajo era hablar con ellos para ver cómo lográbamos empujar buenas leyes para el país. Y así logramos aprobar la propuesta de Gabriel de la ley de conflicto de interés, con los votos del PRD y los votos del CD y los votos del panameñismo, hablando. Pero yo no podía decirles, bueno, yo voto por esta ley, tú votas por esta ley y yo voto por la mina, pues. Eso es como ellos hablan ellos. Ah, tú me apoyas aquí, yo te apoyo allá. O bueno, tú votas por esta ley, yo te voy a nombrar a 10 personas en tal institución. O tú votas por esta ley y yo te traigo un maletín. Yo no hablo ese idioma. Lo he escuchado, pero no lo hablo ese idioma. Y la gente de Vamos tampoco, porque para eso nos organizamos. Entonces ellos tienen que sacarnos. Y por eso prefieren entre ellos ver cómo se reparten, cómo intentan hacernos quedar mal y cómo intentan literalmente quitarnos las oportunidades. Ahora con la basura. Recoger la basura es un asunto complejo. Y lo que estaba Irma proponiendo, y creo que lo que el país merece, y lo que propusimos nosotros desde la coalición, es que el sistema de recolección tiene que cambiar. Es el sistema de que yo agarro la basura y la llevo a Cerro Patacón o la llevo a un vertedero, no funciona. Porque termina en lo que hoy tenemos en Cerro Patacón, que si no lo recuerdan, se ha incendiado varias veces en los últimos años, creando gravísimos daños ambientales. O lo que ocurre en el interior del país, en Los Santos, por ejemplo, que la basura mal manejada genera crisis graves de salud pública. Hay que tener un cambio completo de la estrategia. Y eso es lo que se tenía pensado iniciar a trabajar, porque desde una alcaldía puede ser complejo, pero había un plan piloto para arrancar con eso y no se permitió. Pero terminó con algo, ¿y por qué? Porque la basura también es negocio, no se olviden de eso. Entonces, ¿quién cree que entonces alquila esos carros que usan ahora el aseo en San Miguelito? Y la basura, imagínense que hubiese venido una empresa y hubiese transformado la basura en energía, esa plata, ¿quién le dejaba de llegar? Entonces, lamentablemente en este país, que es un país chico, como saben, estamos amarrados por la gente que está acostumbrada a sus negocios y cada quien tiene su esquina. Ah, yo soy el de la basura,
tú eres el de las medicinas, tú eres el de la luz, tú eres el de no sé qué, y nadie se mete con nadie, ¿eh? Y nada, todo el mundo se queda viendo, y nadie se mete con nadie, y hay que respetar eso. Cuando llega gente que quiere, respetando la libre empresa, hacer las cosas como tienen que ser, y que haya una competencia real, lo que no hay hoy en medicamentos, por ejemplo. Porque la gente de la libre empresa no habla del oligopolio que hay con los medicamentos. Entonces, porque claro, hay gente cobrando plata de ahí. Entonces, esos son los cambios que tenemos que ver, que no se han podido hacer y que hay que seguir insistiendo en que se logren. Así es, así es. Ciertamente, como veíamos en las encuestas, yo creo que ellos están viendo que hay como un rechazo generalizado a los partidos y los ven a ustedes como una amenaza, ¿no? Entonces puede ser que por aquí y por allá traten de quitarles las pequeñas victorias que puedan ir sumando, ¿no? Y bueno, sí, sería un golpe duro, volviendo al tema de las reformas electorales, que no se permita la lista de los independientes, a pesar de, como tú bien mencionas, eh, fue fundamentado por un fallo de la, de la, Así de es, la Corte que lo dictaminaba constitucional, ¿no? Bueno, cambiando un poco el tema, porque bueno, ellos tratan de quitarles victorias en el tema de la basura, pero algo que pasó esta semana que está siendo recibido bien por la gente, las redes sociales. Creo que todos estamos de acuerdo con el fallo de la Corte de la inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports, y estoy seguro que la administración va a tomar eh, crédito de alguna manera a través del contralor que impuso la demanda de inconstitucionalidad del contrato, ¿no? Entonces, bueno, no te voy a preguntar que si estás de acuerdo con la inconstitucionalidad o no del contrato, porque creo que tú y yo estamos de acuerdo que probablemente es para mejor que ellos se hayan ido, y que haya un periodo de transición a que se pueda negociar y renegociar un mejor contrato para la administración de los puertos. Pero hay algo interesante que te quiero preguntar basado en algo que sucedió poco antes del fallo. em, y tal vez te ponga un poco fuera como de lo que usualmente hablas, porque siempre que te escucho hablando es sobre la política local. Entonces, disculpa en antemano no te si a lo preocupes. mejor como que pero dudo que te sientas incómodo, pero es una pregunta un poquito más global y sobre geopolítica, que también me gustaría ver cómo vas pensando y cómo va pensando el líder de la coalición Vamos, para entender un poco y tener un poco de sabor de cómo en un futuro Vamos tiene mayor participación en la asamblea o incluso son gobierno, a ver cómo ya la coalición empezaría a pensar en el plano internacional cuando tenga que dar la cara del país ante otros entes internacionales. Entonces, bueno, o sea, lo que se filtró fue que de alguna manera la Casa Blanca sabía del fallo antes de que se diera el fallo, y también Axios, que es un medio de Estados Unidos, también había reportado antes de que saliera el fallo. Y bueno, no creo que nadie quiera negar la fuerza de la inteligencia de Estados Unidos, em, que tienen para conseguir este tipo de información. Pero me pone a pensar un poco que si había un poco de presión de Washington para que se dictaminara inconstitucional el contrato, porque como sabemos, sí que Hutchinson, que era la accionista de Panama Ports, eh, como último beneficiario tiene a nacionales chinos. Entonces, obviamente Estados Unidos, recordemos el año pasado, decía que hey, el hecho de que sí que Hutchinson esté en Panamá es un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos y para el canal, porque, bueno, se tiraron esa historia de que Te lo de podían alguna bloquear. manera ellos puedan bloquear el canal con Panamá Ports ahí. Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees que hubo presión de Washington para que se diera este fallo y, y Panamá un poco tuvo que como que ceder, o a lo mejor vio la oportunidad de que, mira, me quiero deshacer de Panamá Ports, me están presionando los gringos, hey, mato Claro, de un tiro. dos pájaros con una sola piedra, o cómo ves eso?
Y tú, si fueses José Raúl Mulino, ¿cómo lidiarías con un mundo tan cambiante que parece que las normas internacionales, y tú como abogado me imagino que estarías a favor de que esto no sucediera, pero parece que como que las normas internacionales se están degradando y vale más que nada quién tiene el poder, el poderío, las armas, para hacer lo que le pique la gana con todo esto de los aranceles, Claro. de un poco de, em, o sea, utilizar como arma todo el tipo de recursos que tenga el país, ya sea China con los minerales raros, Estados Unidos con el sistema internacional financiero, o cualquiera, o con los aranceles, acceso al mercado estadounidense. ¿Cómo tú, como si fueses José Raúl Mulino, lidiarías con un Trump que está mucho más presionante, una China que quiere mantener su presencia en el país? Son muchas preguntas, pero bueno, Y son muchos temas ahí lo dejo. mezclados. Voy a tratar de tocarlos todos. Primero, Ujú, el tema de Panama Ports no es un tema nuevo para el país. Yo creo que claro, sin duda alguna es una gran oportunidad y es una noticia positiva que el país tenga la ventana para buscar mejores condiciones para el país de esos dos activos fundamentales, ¿sí? Para la seguridad del mundo por el tema del canal, pero también para los intereses económicos panameños, que es lo que debe ser prioritario a la hora de explotar ese o cualquier activo panameño. Yo les recuerdo, y voy a buscarlo para subir algunos, mira ahora que me han recordado, cuando eso se dio en el gobierno de Anito, yo lo cuestioné gravemente. Y desde ese momento había denuncias contra el contrato inicial, contra la prórroga automática y contra muchos otros documentos jurídicos que se habían presentado por abogados antes de que lo presentara el Contralor. Yo también creo que, si bien es positivo que él lo haya hecho sobre la base de los hallazgos que él encontró, de que había incumplimientos en algunos pagos y demás, no es que él se inventó la rueda. Eso ya estaba trabajado o debió haber estado trabajado en la corte. claro. Y aquí entra la otra parte. Pero enhorabuena, sin duda, tanto el gobierno panameño como el contralor, como los magistrados en la corte, en mi opinión muy personal, se vieron, digamos, motivados para actuar producto de lo que ocurría en el debate internacional, sobre todo de las voces de senadores y miembros importantes del gobierno de Estados Unidos, para buscar una solución al problema. Pero es que aquí, y además de lo que tú hablas de la geopolítica, que es importantísima, ¿tú qué crees que pasaba antes, Luis? Juan, ¿tú qué crees que pasaba antes? Antes lo que pasa es que las empresas que se ven envueltas en esos debates, porque repito, el tema de los puertos, porque no solamente es ese, pero el tema de los puertos no es un debate nuevo en Panamá, de que si recibimos los justos o no recibimos los justos, eso no es nuevo. Cuando iban a hacer el puerto Corozal en el gobierno de Varela, siempre ha habido un debate. ¿Y qué para los debates? La plata. La plata. Entonces, toda esa gente que vio por buena una prórroga que todo el mundo ha cuestionado, ¿qué usted cree? Que no, es un tema de que ese es mi negocio. No te metas con mi negocio, yo no me meto con el tuyo. Entonces, claro, lo que ocurrió es que ese status quo era ese, no es que si era chino, ese status, a nivel nacional me refiero. Estados Unidos obviamente lo ve diferente. A nivel nacional, ese Ujú, status quo se rompió cuando vino esta fuerza que tú bien mencionas internacional y dijo, no, no, es que a mí no me importa quién es el que está llevando la plata, aquí el problema mío es otro. ok, Y entraron con esa discusión y ahí la Corte, repito, siento yo que se vio, digamos, motivada a actuar con la rapidez con la que vieron actuar frente a las demandas otras presentadas. Creo que vi que una era de Roberto Ruiz Díaz, creo que algo era de Lombana, hubo muchas otras acciones presentadas, o sea, hasta ahora es que deciden responderlo y pues en el marco de lo que está ocurriendo. Si entramos a la parte geopolítica, yo creo que nuestra posición como Panamá, sobre todo en el marco de lo que ocurre en el canal, porque pues además de que Panamá y punto debe ser, pienso yo, como te voy a mencionar, sobre todo en el tema del canal, lo que debe buscar para los intereses económicos nacionales y también desde el punto de vista de soberanía, es ver cómo esos puertos son manejados por nosotros. Hay retos, porque no, evidentemente, si bien parecía que tanto el gobierno norteamericano como el gobierno panameño sabían que el fallo venía y venía como salió, porque ese video de Mudino no lo grabaron la mañana de ayer. Entonces, y está bien, aquí está preparado. Yo no digo que sea un problema, ¿no? Pero es para que nos sí, ubiquemos en sí, la sí, realidad. Montar, llamemos, una empresa pública
para manejar esos puertos, o que el canal que ya existe lo pueda hacer, requiere una transformación de engranajes o la creación de engranajes. Eso no se hace en una semana para que se haga bien. Yo soy de los que cree, y sé que hay muchos que no están de acuerdo, y se lo respeto, pero yo soy de los que cree que si el canal funciona, ¿por qué no vamos a crear una empresa pública que funcione igual de bien que el canal, o mejor que el canal? Porque el canal también tiene mucho espacio de mejora y puede manejar esos puertos. ¿Con qué objetivo? Quiero dejarlo claro. Con el objetivo único y prioritario de que el dinero, que señores son millones de dólares, que se pueden generar de esos puertos que están en el canal de Panamá, le entren a quién? A ti, Luis, a ti, Juan, a mí y a todos los panameños que merecen lo que hablábamos en antes, que le recojan la basura, educación pública de calidad, salud pública de calidad, agua potable que no hay, energía, ojalá de fuentes renovables, limpia y con potencia firme que llegue a todo el país como hoy no hay, carreteras y sigue la lista. Entonces, volvernos a negociar con empresas extranjeras, que imagínate que nos digan, que sería una tontería, pero les pongo ese ejemplo. Ah, bueno, yo quiero entonces agarrar los puertos, pero yo quiero el mismo contrato que tenía PPC. O que esa sea la vara, que era, además está decir, pésima para nosotros. Entonces vamos a tener un tira y jala, que cuánto vamos a demorar, a una concesión, que cuánto tiempo va a quedarnos. Entonces, y quedamos en que si al final esta gente entonces no cumple, quedamos como con Revisalud, ¿cómo sacamos a esta gente de aquí? Otra demanda, con otro contrato, o sea, como con enredos. Y por eso lo mejor sería que el país busque la forma de hacerlo directamente. No te puedo hablar más del presidente, si bien bien su mensaje, pues algunas luces, falta ver cómo va a hacer todo. Yo debo decir que si bien creo que no conozco al ingeniero alemán Subieta, pero pues si Ujú. manejó el canal, experiencia tiene que tener de sobra para esto. Ojalá se haga de la forma más. Y aquí lo importante, a mí no, en Panamá, miren esto, y eso para mí es claro, en Panamá no hay gente, no es que no hay gente inteligente, hay mucha gente inteligente. Lo que pasa es que en Panamá la gente inteligente muchas veces prefiere hacer las cosas, pero además para favorecer el negocio de alguien. Eso es lo que no puede pasar con él. Lo que no puede pasar es que la solución sea crearle un negocio a alguien, porque te lo digo desde ya, yo no voy a estar de acuerdo. Esos puertos tienen que ponerse al servicio del mundo y que el beneficio económico principal sea para la República de Panamá y se vea en las obras, en la infraestructura social que hace falta en este país. En la parte geopolítica, para resumírtelo, porque sé que nos queda no mucho tiempo, mi posición sería ver la forma de que Panamá, respetando las históricas relaciones con el montón de países que tenemos, adopte una postura. Primero, como tú lo dijiste, mi posición que es de abogado, de humano, de panameño, y ustedes que se ven muchachos bien educados y bien curiosos, hay que leer la historia Gracias, gracias. panameña en el marco del derecho internacional. Tenemos panameños que crearon esos marcos jurídicos de los que hoy hablamos como lejanos. Panameños estaban ahí, Ricardo J. Alfaro. Entonces, ¿cómo ahora Panamá es miembro fundador de la ONU? ¿Cómo puede desconocer ese engranaje que si bien es imperfecto, burocrático, ha mostrado ser ineficaz en muchos momentos, pero uno que hace, entonces lo destruye? Sentémonos a ver cómo lo arreglamos. Yo soy de la posición o de la postura más alineada, diría yo, a lo que dijo el primer ministro de Canadá ahora en Davos hace algunos días. Que si no lo escucharon ustedes o quien nos escucha, los invito a hacer. Una Buen postura que discurso. hace un llamado a que los países chicos y medianos, que al final también pueden juntos, solamente juntos, influenciar el juego, le digan a estas potencias hegemónicas, hey, 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 el juego no es así, el juego no es así. Pero te digo algo, si la América Latina, le hace llamados a Estados Unidos, a China, a Rusia, a Europa, ¿uno cree que esa gente va a decir, oye, oye, aquí hay que escuchar esta conversación bien? Es que la América Latina es una cosa y Panamá es una pequeña, la más bella parte de ese gran monstruo. O que mañana salga Chile, o que... Y ahí vemos los ejemplos que hay de sobra. Claro, hay potencias, Brasil, que es casi un continente ellos solo, tienen esa fuerza. Están en los BRICS y tienen esa... Pero la región tiene que acercarse. ¿Pero qué nos impide acercarnos? Y aquí entro más a algo que no es tan geopolítico, pero que sí, a la ideología. Y es que yo no puedo abrazar a Lula porque yo soy derecha y él es izquierda. O al revés, yo soy Lula y yo no puedo hablar con, no sé, con Bukele porque yo soy izquierda y él es derecha.
Eso tiene que acabarse para buscar los puntos de acuerdo que tiene que haberlos y que ojalá sean, sobre todo, el bienestar de nuestros pueblos. ¿O ustedes creen, muchachos, que los problemas que tenemos en Panamá no los sufren casi que idénticos en El Salvador, en Brasil, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica? Entonces, si nos sentáramos como región a hablar de esos asuntos y actuamos como equipo, como bloque, no porque me cae bien este, porque es de mi misma línea ideológica, no, no, pensando en nuestra gente para lograr este objetivo, somos unos monstruos. Pero lamentablemente la corrupción, que es rampante en la región, rampante en América Latina, y esa corrupción que empuja los populismos de izquierdas y derechas que nos llevan a no nos sentemos, somos enemigos y nos insultamos y nos lleva a esa posición en la que nos debilitan. ¿Y eso a quién le conviene? A China, Estados Unidos, a Rusia, a las potencias que como nos agarran divididos, se nos van dividiendo. Y ya ha llegado al punto, eso yo no lo había visto, o no que yo recuerde, no tan abiertamente. Ya los países y las potencias tienen candidatos en las elecciones de los países, y lo dicen así, este es mi candidato. Entonces uno se pregunta, wow, ¿para dónde estamos trabajando? ¿O cuál es el objetivo de los países? ¿Qué es la soberanía? Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Y te lo digo de frente, si bien te respondí de una forma muy general, porque el tiempo no es tanto y estos son temas complejos, pero creo que queda clara cuál sería mi posición, que no puede ser la de desconocer la historia panameña en el marco de la comunidad internacional y que tiene que buscar que no pueda ser la fuerza la que dirija o la que se imponga cuando, pues, un principio elemental del derecho internacional público y de la comunidad internacional es que los Estados somos iguales y soberanos en igualdad de condiciones. Y no porque uno tiene más grande o más recursos, menos recursos, o es de izquierda, o es de derecha, o es de centro, tienen más o menos competencias para. Es así, es así. Juan Diego, te tenemos que agradecer muchísimo por tu tiempo. No te voy a mentir, al principio Luis me propuso todos los temas que quería abordarnos contigo y yo le dije que no había chance que íbamos a hablar de todos esos temas. No te voy a mentir, sí sé que algunas preguntas ahí medio Frankenstein, era una pregunta con A, B y C, pero, La pero sacamos adelante, yo eh, creo. Salud adelante. genuinamente te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No sé si antes de cerrar quieras ¿sabes? Decirle algo a la gente, invitarlos a algo o alguna última reflexión antes de que nos vayamos, pero el bottom line de todo es genuinamente agradecerte muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias. Sí, yo confiando en que su audiencia sea gente predominantemente joven y mayoritariamente panameña, yo solo quiero que en el marco de lo que acabo de decir, porque así como veo las relaciones internacionales, veo las relaciones humanas en el país que vivimos. Hoy hemos hablado de mí y les agradezco la invitación, pero olvídenme a mí y olviden a esos otros líderes de los que hablaron. Yo lo que le pido a la gente que nos está escuchando es que participe en política, que participe en construir país, que no es solamente compitiendo en un cargo de elección. Hay muchas formas de construir país y hago el llamado sobre todo a la juventud que está estudiando, a la juventud que quiere trabajar, a la juventud que quiere y merece una mejor vida, un mejor país. La única forma de lograrlo es que nos activemos, que nos involucremos. Y por eso yo soy muy claro en decir no me vean a mí y digan, bueno, estoy de acuerdo con él y me sumo a lo que él está haciendo. No, porque si usted no está de acuerdo conmigo, yo no quiero que usted se desanime. Haga lo que usted quiera como usted lo quiera hacer, pero hágalo siempre y cuando, sobre todo, sea para el bien del país. Y sepa, pues, que hay muchos lugares donde uno puede aportar, pero lo importante es aportar, lo importante es construir, lo importante es ser parte de la solución y no parte del problema. Y yo estoy seguro, plenamente seguro, que cuando las generaciones estas de nosotros nos tomemos el poder, y de nuevo, no yo, estas generaciones desde los espacios que se construyan o que existan ahora o en el futuro cercano, el país Dios primero va a empezar a agarrar poco a poco, porque esto es poco a poco, un rumbo distinto. Así que la invitación es a no desmayar, la invitación es a atreverse, como yo me atreví, porque tengo que decirlo con mucha humildad, pero yo me atreví y eso es lo que me tiene donde me tiene, y que ustedes también se atrevan, porque les digo algo que va a sonar parece condescendiente, pero lo siento de verdad en mi corazón. Yo no tengo muchas cosas que me hacen especial o distinto a ustedes. Lo que creo que tuve es la valentía de atreverme y ese arrojo de atreverme, de trabajar duro, de prepararme
me ha permitido poco a poco, gracias a Dios, lograr las metas personales, políticas, profesionales que me he trazado. Ojalá Dios me siga permitiendo lograrlas, pero quiero que tú también lo logres. Y que sobre todo si la quieres lograr para que el país esté bien, quiero que logres el doble y que te vaya mejor que a mí incluso, siempre y cuando sea para el mejor del país. Así que los invito a seguir trabajando, a seguirse preparando, a trabajar duro, a pensar en el país, a pensar en los que tienen menos, en los que podemos ayudar y todos podemos ser parte de ese cambio que queremos ver en el mundo. Así que les agradezco mucho la oportunidad y la invitación. No, gracias a ti y seguimos así tratando de contribuir nuestro granito de arena a que se mejore el país. Nos gusta pensar de que estas conversaciones alguien las escucha y cambian la manera de cómo va pensando, Claro que ¿no? Y los sí, inspira tal vez a hacer algo como tú mencionas. claro que sí. Pero Y sí, con de que lo logren verdad, con una persona ya habrán logrado bastante, así que los felicito. exactamente, exactamente. Y bueno, así queremos seguir adelante con las conversaciones. Pues sí, agradecerte del fondo del corazón la conversación. Como mencionó Juan Diego, siento que nos faltó tiempo, muchas cosas ahí que desempacar. Cuando mencionaste el discurso de Carney, quería hablar 1 hora, 2 horas más, porque me pareció uno de los más importantes de este siglo. Así que sí, pues habrá que Me agendarte invitan a para otro otro episodio episodio. más adelante. Así es, así es. Pero sí, pues, muy agradecidos contigo y muy agradecidos con la audiencia. em, y sí, pues te deseamos lo mejor allá en tus estudios en Cambridge y ojalá nos veamos pronto. Un saludo a todos. Regreso prontito, así que no se preocupen. Allá nos vamos a ver en Panamá.